Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto. Es al final de la tarde, despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otro espacio para poner su caridad en las manos de los salesianos que regentan esta institución, para formar esos jóvenes que están en alto riesgo, gente que pueden ser presas fáciles de la delincuencia. Y allí los forman como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Bueno, nos alegró mucho que una comunidad, señores, esas son cosas que uno como que extraña. Gobiernos trabajadores, gobiernos de enfoque social y rural también, porque hay gobiernos que su enfoque es citadino, lo urbano. Yo me acuerdo aquellos gobiernos del PRD, el Partido Revolucionario, como que el campo se olvidaba del campo como con fines de lucha. Eso se lo dejaba a Balaguer, como dice. Porque la izquierda y el Partido Socialdemócrata, como el PRD, le gustaba el trabajo en la ciudad. El obrero estaba más concienciado, y esa es la verdad. Entonces Balaguer, con esa política agraria, casi el Partido Revolucionario como que veía eso como poco luchable, esas zonas. Balaguer tenía un arraigo grande en el área rural, es verdad. Entonces, los partidos de izquierda siempre buscaban las áreas fabriles, los sindicatos donde estaban los obreros, y ese era un caldo como de cultivo de los comunistas. Pero esos gobiernos de Balaguer se ocupaban de las ciudades de los campos, vamos a llamarle así, porque por ejemplo una ciudad como Ocoa está enclavada en la montaña ahí, en la montaña central, en la cordillera central, pero usted tiene que hacerle las obras, y las obras urbanas, en esas áreas rurales o áreas de montaña. Entonces, cuando yo veo que a Ocoa dice la noticia gubernamental que Ocoa tenía 40 años pidiendo un acueducto, me imagino que era la ampliación del acueducto, porque
esa gente no podían estar sin agua potable allí. Y que hoy, 40 años después, se terminara de ampliar el acueducto de Ocoa, me luce como raro. ¿Qué pasó con el PLD ahí? Digo el PLD porque el PLD desde el 96 estaba en el poder hasta el 2020. Estamos hablando que gobernó 24 años, o por lo menos 20 años, perdón, porque están los 4 años de Hipólito Mejía. Es decir, 20 años del PLD, 4 del PRD, son 24 años. Y tuvieron que pasar 5, 6 del gobierno de Luis Abinader, 30 años. Y hablan de 40 años, es decir, que hasta Balaguer está incluido en el juego. Y la verdad que me choca que tenga 40 años una comunidad como Ocoa pidiendo una ampliación de un acueducto. Me parece que esa noticia es un exceso de los quienes la sirvieron, porque no es verdad que una provincia como esa, de gente que está acostumbrada a luchar, podía tener 40 años pidiendo la ampliación de un acueducto. Una zona que tiene agua, porque el agua de montaña ahí en Nizao, principalmente, Nizaíto, Nizao, allá arriba, ahí hay agua. Y ahí hay un vallecito que eso es inundable de agua ahí. Entonces, su río, siempre ese río ha tenido agua. Hay periodo de estío, pero se almacena el agua. Y ahí se hace mucha agricultura, incluso con microriego y esas cosas, y en las laderas. La verdad que me chocó, 40 años, dijo el gobierno, como para echarse esa hazaña de que, bueno, hubo de pasar 40 años de gobiernos, incluso de su propio partido, para que se cumpliera esa promesa de campaña o una promesa que se le hicieron a los ocoeños. Pero bien, hay que saludar que se entregó el acueducto. Pero ojalá tenga agua. Esa es otra, porque repito, estas autoridades también son especialistas en hacer acueductos, pero que los acueductos no brindan el agua para el que fue diseñado el acueducto. Ese es otro problema, que ojalá no pase como el acueducto de Jaina u otros. Pues hasta en Santiago también ha tenido problemas, explotan las tuberías y es un desastre. Entonces, aquí mismo, en la ciudad capital, nunca se ha estabilizado el agua. Aquí no se ha podido estabilizar el agua. Las fugas siguen idénticas porque estas autoridades lo único que se dedicaron fue a limpiar cañadas y no a corregir fugas, que es precisamente uno de los problemas graves que tienen las líneas de conducción del acueducto de Santo Domingo. Pero bien, los ocoeños que disfruten su acueducto, que está muy bien. Eso sí es, repito, sí es que le llega el agua. Bueno, don Magín Díaz es un hombre muy optimista y es un técnico que ha abogado por reformas, ha abogado por control del gasto, mejorar el gasto, señaló que el gasto de capital sería mejorado, que ese gasto corriente sería reducido, que tendría que haber una mejor redistribución de ese gasto. Y resulta que veo una nota aquí y yo no entiendo cómo es que realmente se está gobernando este país. Gasto de capital del gobierno se desplomó en marzo. Entonces, Dirección Presupuesto dice pasó de 18.135.3 millones en marzo del 2025 a 10.387 millones en marzo del 2026. Registró una caída de 42.7
en marzo de este año, reflejando una desaceleración de la inversión pública y una menor ejecución de recursos destinados a obras, según un reporte de la Dirección General de Presupuestos. Entonces, ¿cómo es que vamos a entender las autoridades? Magín es un técnico muy bien formado, tiene ya su experiencia. Pero si usted hace señalamientos que van por la línea correcta y los superiores suyos ordenan que se desvíe de esa línea, usted está en el deber de salir de esa corriente o abandonar el cargo. El señor Magín Díaz debió renunciar del cargo, pero el problema es ese, que aquí la gente ama los cargos públicos y entonces no son institucionalistas, porque si usted no es de esa corriente de seguir aumentando el gasto o reducir el gasto de capital y va en contra de su discurso, usted lo que tiene que hacer es renunciar, como hacen en los países desarrollados o donde hay buenas democracias. Pero es que los cargos atraen demasiado, más que las políticas y que la política. El cargo eso es un cebo para la gente. Usted como técnico, si usted no está de acuerdo, ¿cómo es posible que el propio ministro de Hacienda diga que se necesitan 80.000 millones de pesos para enfrentar la crisis que hay actualmente en el mundo y que refleja en República Dominicana? Porque ningún país escapa a ella. Ahora nosotros, después de decirnos que todo era cubrible, que era salvable porque teníamos recursos, ahora necesitamos 80.000 millones. ¿Y de dónde van a salir esos 80.000 millones? Buscando préstamos, 600 millones de dólares, que ya se tomaron la semana pasada, o por lo menos lo aprobó la Cámara de Diputados. Entonces, pero ¿cómo es que estamos trabajando aquí? Entonces el gobierno dice que va a ahorrar 40.000 millones de pesos y ahora resulta que va a regalar bonos para las madres como si fuera un desorden, una árgana. Son bodegas de dinero que el gobierno tiene para regalar. Entonces, ¿cómo se explica esto? Entonces el gobierno quiere recortar 40.000 millones de pesos en ahorro, recortándole las asignaciones de los partidos políticos para seguir con su política dadivosa de bono voto. Vamos a regalarle a las madres, queridas madres, vamos a darle dinero de a 1.500, de a 2.000 pesos a las madres dominicanas. Pero entonces, ¿cómo es que se está manejando en la administración pública? Esas cosas, yo creo que un funcionario que se respete, si ese ministro de Hacienda se respetara, renuncia de eso. No, presidente, permítame renunciar. Porque vamos por un camino que no es el que yo sugiero y quiero. Pero aman los cargos públicos en forma apasionada. Y es una pena. Otros, que uno los entiendo porque simultanean política y negocios, otros funcionarios que están por ahí, eso uno lo excusa porque esas son gente que andan haciendo negocios y corren sus riesgos. Mañana, cuando vengan las explicaciones necesarias, cuando vengan las auditorías, con fines de aclarar la gestión del gobierno que saldrá del poder. Ahí vienen después los desencantos que siempre acompañan a los entusiasmos. Siempre después del entusiasmo viene el desencanto. Lo hemos dicho muchísimas veces aquí. Y uno sabe que hay muchos funcionarios que andan haciendo muchísima diablura de negocio y esas cosas mañana van a brotar y van a traer muchas malas consecuencias para mucha gente. Para que lo sepan, porque ya este país se le dio, como dice, rienda suelta al Ministerio Público para que averigüe. Y no hay cosa que se acomode más rápido a un cambio de gobierno que la justicia. Todo el mundo sabe cómo la justicia se acomoda. Entonces,
esos gastos, esas cosas uno como que no va a entender esto. Además, el PRM es un partido, hemos dicho nosotros, está gobernando pareciéndose al PPH. Y eso sí es verdad que es peligroso. Nosotros nos atrevimos a decir el día pasado aquí, o hace mucho, que el PRM iba a terminar con un 32%. Dijimos cuando no era ni siquiera visible nada de las cosas que se han visto últimamente. Y decíamos nosotros, el partido lleva un declive parecido al del PPH, que era el PRD, no era el PRM, era el PRD, un partidazo aquí en este país. Pero comenzó el declive y todo el mundo recuerda el PPH cuando comenzaron ya después del 2002, porque en el 2002 le fue muy bien en las elecciones. El PPH estaba tranquilito, pero comenzó a descomponerse, se descompuso la tasa de cambio, vino después la crisis bancaria y todo eso se conjugó y lo que vino al país fue un caos, todo el mundo lo vio. Y terminó aquel gobierno apelando a un plan B en las elecciones. Y aquello fue funesto. Aquel intento como de golpe de Estado a las elecciones y hubo que ir, como se dice, a arrebatarle. Hubo que arrebatarle el resultado electoral a los miembros de la Junta Central Electoral que estaban como atemorizados, metidos en miedo. Y un grupo de gente, entre ellos Agripino Núñez Collado y el embajador de Estados Unidos, tuvieron que presentarse allí, el cardenal, no recuerdo. Y prácticamente quitarle los datos a los miembros de la Junta Central Electoral y terminar el conteo y declarar ganador, porque el gobierno como que se resistía en un plan B. Todo el mundo recuerda aquello. Hoy, cuando uno ve esas declaraciones que dio ese señor senador de la provincia de Montecristi, esos son reflejos probablemente de esos sondeos, tal vez ese último sondeo ha sido un poco traumático para el PRM, un partido en el poder, sin embargo, muestre temores del tipo que dijo este señor, el senador, que él era capaz de secuestrar gente para mantenerse en el cargo y ganar el poder. Oigan por dónde que andamos. Oiga el nivel el tipo de políticos forajidos que tenemos, señores, en este país. Eso debió tener una reprimenda del partido del gobierno y decirle a ese señor, no, lo que diga ese señor, eso es él. E incluso el partido debió haberle hecho un juicio a ese tipo. Un partido que tiene una mayoría que no le hace falta un senador ahí. Al Partido Revolucionario no le hace falta senadores. Es decir, pudo haber dado un ejemplo ahí o una lección de ejemplaridad democrática ante ese desacierto de ese caballero, que ha sido un hombre de muchas dificultades y de muchas tropelías políticas en su provincia, cuando era diputado y cuando fue senador también ahí. Eso, no sé cómo ese señor logra ganar elecciones allí, pero este es un pueblo que no tiene memoria. Y más Montecristi. Montecristi siempre yo decía, o he dicho, a pesar de que hay tanta gente que yo quiero ahí, pero siempre dije, Montecristi es un pueblo raro, porque Montecristi siempre vota en contra de Balaguer, me acuerdo yo, como recordándole al país que Balaguer había matado en su gobierno, que habían matado a Manolo Tavares, que fue Balaguer, pero resulta que Balaguer, cuando asesinaron a Manolo Tavares, Balaguer era un exiliado político. Balaguer estaba en el exilio en Nueva York y asesinaron al grupo de Manaclas, pero
ese pueblo de Montecristi siempre pensó que ese asesinato fue Balaguer que lo cometió, porque como todos los crímenes políticos se le pegaban al Balaguer y al balaguerismo. Y Montecristi siempre votaba por el PRD hasta que apareció una vez Elvio Rodríguez, que venía de una familia icónica de San Francisco, de allá de Montecristi, y ganó la senaduría. Después hubo otro troglodita que ganó también la senaduría por el reformismo allí, pero ya los gobiernos de Balaguer estaban más establecidos, había más respuestas, y el pueblo comenzó a cambiar indiscutiblemente en el proceso agrario, las obras que se fueron haciendo en la zona, y eso contribuyó a que Balaguer lo fueran aceptando, como se dice, en la provincia de Montecristi. Los procesos agrarios, reforma agraria y todo aquello también, muchos proyectos que fueron asentados los campesinos y se le hicieron incluso las viviendas, principalmente en Carbonera, en Gozuela, en Castañuela. Esa zona también se trabajó en Villa Vázquez. Es decir, en Mangruno, recuerdo también en Mangruno se hicieron asentamientos ahí en la zona de Mangruno, también algunos terrenos del mismo proyecto La Cruz de Manzanillo, en Jaramillo, toda esa zona ahí se hicieron asentamientos agrarios, y eso parece que eso fue como cambiando la mentalidad de los montecristeños con Joaquín Balaguer. Pero la verdad es que el PRM parece que ese mismo problema de conducta de los funcionarios públicos y además el caos, el desorden, el gobierno no ha podido dar una respuesta al desorden en este país, ni al caos. Entonces la gente se está disgustando, y el PRM, no sé por qué esa encuesta ha tenido tantas aristas, como dicen, y hay dos sectores que se han sentido ofendidos con la decisión de la Junta Central Electoral, que son los dueños de Galo ahora, o los que contratan, los que tienen el contrato de Galo ahora, que son la gente de Diario Libre, y Danilo Medina. Que Diario Libre es comprensible, porque tienen ese contrato, y si no le permiten hacer encuestas políticas, que para eso es que se han asociado a Galo, indiscutiblemente que se sienten mal. Yo no creo que eso afecte las elecciones nacionales, que se brinden encuestas, porque donde quiera, en todas las democracias hay encuestas. No sé por qué temer a las encuestas en República Dominicana, o se sabe en la Junta Central Electoral y los otros sectores saben que son falsas. Porque cuando la Junta planteó que se hiciera un reglamento y que se eliminaran las encuestas en los tiempos en que no había elecciones, que no se tuviera con ese uso y abuso del uso de esas mediciones con fines políticos, entonces es porque se sabe que hay malas intenciones con ellas. Es decir, aquí se sabe que las encuestas son una forma de engañar a la gente. La Junta Central Electoral es consciente de que eso se usa para engañar a la gente, para confundir a la gente. Entonces, bueno, el que hace encuesta entonces tiene que revisarse. Porque si a Galo le niegan hacer encuestas es porque la gente no confía en Galo, o las autoridades y los mismos partidos políticos, porque los partidos políticos estuvieron de acuerdo que se restringieran esas encuestas. Por eso incluso el propio Danilo Medina, que no es un hombre, como dicen, adicto a las urdimbres, siempre en ese PRD, todos esos problemas que ha traído y que sus debilidades hoy son producto como consecuencia de todos esos errores de él. Bueno, Danilo Medina ha dicho que es sospechoso porque la encuesta lo que revelaba era, además de su crecimiento, del fortalecimiento de su partido y de su persona como líder,
es que refleja el descalabro electoral o diríamos, de afección que pueda tener o que tiene el partido del gobierno. Porque la encuesta indiscutiblemente reveló unos números que son sorpresa para mucha gente, sorpresivos, y el gobierno tiene que haber sido el primer sorprendido. Pero tal vez el gobierno, consciente de que esos eran sus números, entonces usó a Danilo Medina o al PLD como conejillo de India. Porque ¿a quién es que le teme el PRM? ¿A Danilo Medina? No, es a Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo. Entonces una forma era usar a Danilo Medina como conejillo de India, su PLD, y hacerlo ver que está parejo con Leonel Fernández. Es decir, que Leonel no es fuerte, que aunque el PRM esté débil, no hay peligro en seguirme, porque los demás están chiquitos. Y nosotros no los vamos a dejar que se unan, porque con este resultado lo que buscamos es que se mantengan divididos y peleen unos con otros. Entonces, ¿a quién creerle en este rebú que han creado la Junta Central Electoral por un lado? Que si restringe las encuestas es porque sabe que las encuestas se hacen para dañar, para falsear informaciones o para turbar o nublar la mente de los potenciales votantes. Y una cosa como que uno no lo entiende. Yo personalmente como que no entiendo esto. Vamos a una breve pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, parece que el gobierno no va a publicar el acuerdo. No vamos a saber qué fue lo que se acordó con los Estados Unidos. Es un acto de vasallaje, indiscutiblemente. Y bueno, ya el PPH, porque hay una tanta similitud. Cuando el PPH gobernaba, léase el PRM, recordamos a aquel líder, presidente de la República, líder del PPH, que en una reunión en Panamá le dijo a Colin Powell, lo saludó diciéndole que saludaba con mucho aprecio, como lacayo de los Estados Unidos, que él se consideraba un lacayo de Mr. Colin Powell. Dios mío, esa cosa de este país, hay que saber lo que es la dominicanidad y la seriedad y esas cenizas esas cenizas primaciales y patriciales de este país. Cuánta gente que se dedicó a cuidar este país y olímpicamente vienen y lo destruyen, lo ningunean.
Yo me imagino probablemente a nigerianos o malienses, senegaleses, cameruneses, que vendrán al país probablemente, y otros que dirán que no son haitianos, que son de sus países, pero son haitianos. Vendrán haitianos de Estados Unidos y dirán que son cameruneses o que son senegaleses, pero terminarán tal vez yéndose a Haití por aquí, por la frontera, o se quedan aquí. Pero el acuerdo dice que los haitianos no vienen. Pero de Chile, ¿dónde vienen los devueltos de Chile? Entonces ese acuerdo no lo van a publicar. Eso está claro. Porque el gobierno tiene una conducta rara con eso. Y los reclamos que se le han hecho difícilmente puedan ser atendidos. Pero se van como sumando esas cosas y uno como que no va a entender. El gobierno acaba de promulgar la ley 1626 para pagar cuentas atrasadas del gobierno sin contratos, con adendum que nadie sabe, uno no sabe el desorden que hay ahí, pero hay que pagar. Es decir, el gobierno lleva una conducta PPHista, aquellas madrinas, toda aquella conducta de gasto, de botar el dinero, de pagar cosas oscuras, de manejo, de simultáneo ese de política y gobierno, pago por allí, gasto por aquí, negocio de funcionarios. Y esto se está pareciendo, esto es una total similitud con aquello. Pero el PRM, repito, debe recordar qué pasó en 2004 aquí. Aquel eslogan de para afuera que van. ¿Será que no se están dando cuenta que se está gastando el gobierno? Todas esas, este asunto de la deuda y todos estos gastos y todo este desorden, este manicomio que hay, como hemos dicho, a tientas, esas cosas se va bien, la gente está tomando esas cosas en cuenta. Yo no sé si el PRM está muy consciente, porque fíjense lo rápido que el señor Paliza salió a decir, bueno, no, eso lo aprobamos todos los partidos políticos, la parte que le toca a la Junta Central Electoral. Pero hay cierta similitud con aquello, porque entonces no se está apareciendo en el manejo de la economía, porque uno sabe que Valdés está ahí. Y Valdés es un hombre muy experimentado y su equipo lo es, y está aprobado aquí. Y el manejo macroeconómico, los fundamentos del manejo de la economía están garantizados por ese lado. Por el lado del PPH todo el mundo sabe el caos que fue aquello. Por lo menos no se va a llegar allá, pero aquel gobierno no tenía la crisis externa que está enfrentando este gobierno. Y quieras o no, aunque las autoridades del Banco Central quieran manejar la inflación, saben que hay una influencia malsana que viene del exterior que se suma a los problemas locales. Eso no lo puede obviar ningún funcionario serio del país. Y en el Banco Central son conscientes de que hay una situación de contagio, que usted no la usted puede hacer una filigrana localmente, pero no puede impedir, por ejemplo, que el petróleo no suba. Y que el alza del petróleo se refleje localmente, porque el gobierno no resiste estar absorbiendo esos subsidios de eléctricos, subsidios de combustible, no lo resiste, ningún gobierno del mundo resiste eso. Pero traspasar eso también incluye que pasaje de a 100 pesos más. Entonces la gente se resiste y se resiente. Esas cosas, repito, comienzan a parecerse aquello. Yo vi un discurso de Leonel Fernández reclamando y diciendo algo que nosotros habíamos dicho aquí. Nosotros dijimos aquí, el discurso político le conviene a Leonel Fernández, le es un atractivo vender un discurso político donde él se presente como un salvador. Es decir, yo vendo mi experiencia, soy un hombre ya experimentado, tengo un partido organizado, una fuerza política que puede sustentar el gobierno, tengo
una buena capacidad de exponer programas, planes creíbles, viables. Y segundo, que además tiene ya un equipo también de gente que conoce el Estado, que ha trabajado con él, en un partido como el mismo PLD, un partido que trabajó y que sus éxitos no son solo del PLD de Danilo Medina. Los éxitos que exhibe Danilo Medina muchas veces está haciendo campaña para Leonel Fernández, sin querer, porque cuando él habla del su PLD, bueno, el PLD, cuando el PLD se vivía mejor, eso fue una expresión de Danilo Medina, que la usa con mucha frecuencia. Pero resulta que Leonel Fernández gobernó, como decíamos ahora, 12 años de 20 que gobernó el PLD, más que Danilo incluso. Entonces los éxitos de eso también se le deben a Leonel Fernández. Incluso la consolidación de ese partido en el poder se le debe a Leonel Fernández. Gracias a su liderazgo, y se convirtió en una especie del talismán del PLD, se convirtió Leonel Fernández. Y ahí está Danilo Medina, que todavía sigue sin entender qué pasó, como dijo Leonel Fernández en el 96-2000, en el 96 y en el 2000, perdón, y que repitió los mismos errores en el 20 y en el 24. Danilo Medina sigue todavía sin entender qué pasó en esos años, porque no ha querido admitir que él no tiene un liderazgo, como decíamos el viernes, que levanta emociones en ese partido. O no en ese partido, pues ya ese partido lo maneja él. En la sociedad política nacional no tiene ese atractivo. Entonces yo dije aquí que Leonel Fernández le favorecía decir que él iba a ser el gobierno ejemplar de su vida, que iba a ser un gobierno ejemplar, porque ya sería su última gestión. Pero yo le agregué que él, como padre de Omar, y Omar Fernández se comienza ya a aparecer como el relevo de ese liderazgo dentro de la fuerza del pueblo, que Leonel estaba obligado, si ganaba la elección y el poder, estaba obligado a hacer un gobierno ejemplar para no dejarle un tollo al hijo, que viene siendo el relevo en el liderazgo de él, en el partido. Él estaba obligado a hacer un gobierno ejemplar, y eso le favorecía en el discurso político que podía exhibir a la sociedad nacional. Decíamos nosotros eso la semana pasada. Pues Leonel ratifica que él va a hacer un gobierno ejemplar si gana las elecciones, si el pueblo decidiera elevarlo a la primera magistratura de nuevo. Él dice que haría un gobierno ejemplar, mejor que los de antes, quizás pensando en que si hace un gobierno de tollos, o un gobierno inepto, o un gobierno corrupto, ¿quién va a cosechar esas tormentas, esas dificultades? Es precisamente su hijo, que no podrá levantar vuelo, teniendo entonces una foja tan difícil de defender, que sería una mala gestión de gobierno de Leonel Fernández. Es decir, aquí, si el PRM no busca un golpe, como dice, un golpe de giro, que pueda darle un giro a lo suyo, las cosas se le van a poner muy difíciles. Que lo sepa Luis Abinader, porque es que con ese ritmo de gasto, un gobierno que solo se dedique a gastar dinero para sostenerse en el poder, sin entregar las obras, sin producir, la gente va a llegar un momento en que dirá, bueno, pero ¿qué hacemos con las ayudas? Las ayudas son buenas, pero ¿qué va a hacer después? Por ejemplo, esas titulaciones. Yo vivo muy preocupado con las titulaciones que está haciendo el gobierno. Porque el gobierno puede pensar, vamos a admitir que sea de equivocado, tal vez de buena fe. El presidente dice, mire, yo voy a dotar de un título definitivo
a los parceleros de Reforma Agraria. Esa gente tiene muchos años con esas parcelas y eso le va a ser sujeto del crédito, porque ya van a tener un título definitivo. Es decir, si usted me da un título de una parcela, que incluso tal vez murió el padre, porque es un bien de familia, y la hereda el hijo mayor, supuestamente es el que debe quedarse ahí, o la madre, como dueña de la parcela, quién sabe si está el hijo menor, porque el relevo del campo se está perdiendo y se va a perder más. ¿Por qué? Porque ese título definitivo lo que está buscando es que ese parcelero venda la parcela y él pierda ya la vocación de producir en el campo. ¿Y qué hace? Vende la parcela, compra una camioneta, viene y se muda a la ciudad, se hace citadino en la periferia o medio periferia. El hombre establece su negocio, un colmadón, un colmado, lo que fuere, busca la forma de establecer otro tipo de actividad, pero ya eso se está provocando una contrarreforma agraria. Es decir, no se ha podido llegar a la etapa de complementariedad, como hemos dicho, a las cooperativas, que tantas veces hemos hablado de eso aquí. ¿Por qué? Porque no hay probanzas. Y hemos dicho que el parcelero que debe ser sujeto de un título definitivo tiene que ser por probanzas, es decir, que esa persona tenga una alta vocación de trabajo, primero, que tenga un índice de morosidad muy bajo con el organismo de financiamiento, en este caso el Banco Agrícola, que tenga una vida familiar ejemplar y no que tenga 3 o 4 mujeres con 18 muchachos por todos los sitios. El parcelero, ese parcelero no puede estar estable, ni va a ser un productor estable, ni va a ser un asociado, un cooperativista estable. Por tanto, ese programa de titulación es un programa electorero, pero eso le va a dejar un daño al país. Entonces, el propio PRM va a pagar como quiera esa desintegración, esa contrarreforma, ese liquidacionismo agrario. Todo eso lo hemos dicho nosotros aquí. Es decir, ese discurso, repito, si el PRM no puede cambiar, no se puede mantener un gobierno solamente bajo el amparo de la dádiva. Es imposible. Es imposible que un gobierno sobre la base de la dádiva se sostenga, porque va a tener que endeudar el país más hasta el cogollo, como se dice. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? ¿Podrá sostener el gobierno ese gasto? Y más con esa conducta tan dadivosa. Vamos a ver. Será muy difícil. Bueno, yo tengo unas imágenes ahí que siempre las voy a tener que usar aquí, porque entiendo que el país necesita concienciarse. Sectores que todavía creen que la minería es la salvación del país. Yo he dicho, no, la salvación de nosotros es la agricultura y la ganadería, en último, ganadería menor y la ganadería mayor, no importa. Pero yo he dicho aquí, por mi condición de agrónomo, muy bien, me dirán a mí, pero que por mí tú eres agrónomo, pero el que es geólogo defiende la geología. Muy bien, yo no le digo que no. La geología es bella, la minería es magnífica. Lo que yo estoy a favor es de que este país no debe considerarse un país minero, porque es un país muy pequeño. Y su agua, su vida está atrapada donde está esa riqueza minera. Entonces, nuestra riqueza minera es vamos a decir, es importante, pero resulta que está atrapada en un órgano muy relevante, que es donde está atrapada el agua nuestra, donde nacen los ríos que sostienen la vida de este país. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible que San Juan de la Maguana, los promineros o los desarrollistas o los economistas y políticos
entiendan que San Juan de la Maguana no hay problema, que hay que desarrollar San Juan y que hay que desarrollarlo con la minería. Y eso sería un total fracaso y un engaño de las autoridades nacionales que opinen así o que hablen así. Porque después que este país ha tomado 80.000 millones de dólares, no es posible que se le diga a las comunidades que no hay dinero para sacarla a camino, para desarrollarlas. Y que hay que esperar a explotar una mina que al final lo que va a terminar es dañando el medio ambiente o todo el sistema medioambiental de la zona. Yo voy a mostrar imágenes de cómo luce el campo cuando usted le invierte o siembra, o un sector privado dinámico, que lo hay, de productores ya más grandes del mercado, porque los que andan mal son los medianos y chiquitos, y los pequeños, que no tienen defensa, ni en el ministerio ni en el gobierno. Vamos a la pausa y regresamos. Yo cruzaba ese monte a pie, oscura y sola todos los días. Pues los muchachos me esperaban. Por ellos, uno hace lo que sea. Ahora, llego segura y ellos a tiempo. Porque el cambio también se ve en el camino. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bien, vamos a ver estas imágenes traídas por un agrónomo que defiende la agricultura versus la minería. Y yo, como otras veces, insisto, y es cierto, que el país lo que necesita es que se le atienda su agropecuaria, que haya autoridades comprometidas con el campo, con el agro. Vamos a ver imágenes de lo que son los mineros explotando los recursos naturales. Miren a ver, es justo que un país ceda su área de montaña, su área de refugio, de su agua, de su vida, para obtener recursos de las minas. Miren cómo quedan las lomas, miren esas lomas de Bonao. ¿Ustedes creen que eso es sano? Ahora, lo que yo sé que es sano más sano que ese cuadro, ese panorama, son las imágenes de nuestros campos sembrados, precisamente los del sur. Miren esos campos, eso es en Azua. Que ojalá en los Malenos no aparezca petróleo, ojalá no aparezca petróleo en Azua, porque Azua no sirviera. El valle estuviera dañado por los derrames de petróleo si en los Malenos existiera. Como está el lago Maracaibo en Venezuela, rico en petróleo, pero nadie se puede comer un pescado de ahí. Y es uno de los lagos más grandes que tiene América Latina, el lago Maracaibo.
¿Lleno de qué? De petróleo, de los residuos, de los remanentes. Y así andan millones de pozos en Estados Unidos también, abandonados y tirando gases a la atmósfera. Miren las feracísimas tierras de Asua, eso es en las charcas de Asua. Miren ese terreno así, miren esas batatas. Eso es en San Juan de la Maguana, esa batata, mire ese dron fumigando las batatas de San Juan de la Maguana. ¿Son más bonitas que las lomas de Bonao? ¿Sí o no? Que me digan los promineros si esto es peor que labrar las minas de La Peguera o las minas de Cotuí. El señor senador de la provincia Sánchez Ramírez, que mire esto, mire señor senador, usted que es un defensor de su minería allí, pero yo sé por qué, y todos sabemos por qué que defienden la minería. Miren los plátanos, eso es la charca de Asua. ¿Qué le parece eso? ¿Está mal o está bien? ¿Vale la pena desarrollar a Asua? ¿Comer plátanos de Asua? ¿De su riego de Asua? Y no que exploten los malenos. Ojalá los malenos no brote ese petróleo de los malenos para que no le eche una desgracia a Asua, que es más sano que produzca. Pero vamos a darle recursos a los productores. Vamos a garantizarle una buena cartera de crédito con préstamos blandos, que eso es lo que se necesita. Vamos a ver unas de maíz, creo que también está en la charca de Asua. Maíz dulce, señores, maíz dulce, miren. No es más bonito que La Peguera eso. ¿Usted cree que eso es en Estados Unidos? Eso es ahí en la charca de Asua. A los dominicanos, miren, maíz dulce. Gracias Manegonte, que siempre está Manegonte con esas imágenes, nos permite a nosotros hacer esos contrastes también. Porque fíjense esa plantación de maíz dulce, eso no es en Kentucky, ni en Oklahoma, eso es ahí en Asua, en las charcas de Asua. Probablemente tal vez sean de La Famosa, porque La Famosa tenía ahí unas áreas que sembraba siempre maíz dulce, recuerdo, en Estebanía y en las charcas. Pero si es para Famosa o para las enlatadoras, excelente, maíz dulce. Sweet. ¿Cómo es? Sí, maíz dulce. Es una plantación muy uniforme, muy linda. Eso es en la charca, señores. Fíjense qué bonita plantación. Eso no es en Oklahoma. Entonces, ¿qué es lo que necesita este país? Que hayan autoridades para eso, para garantizar. Eso pueden ser grandes productores o productores que están ya en el mercado y tienen sus recursos. Muy bien. Pero los pequeños productores que están atrapados ahí sin sindicalizarse, sin cooperativizarse y hacerse fuertes sobre la base de la unidad, de la unión de los pequeños productores. Porque si usted hace eso en San Ramón, o en la zona de Uvilla, o en Villa Jaragua, o en La Lita, en Pescadería, en Habanero, donde fuere, en esa zona sureña baja de Barahona. Allí ellos tienen el mismo derecho de producir que en las charcas, porque serán la pobre Asua de ayer. Pero vino una mano amiga y desarrolló un canal de riego ahí, con una capacidad de 24 metros cúbicos por segundo y 6 ramales que irrigan toda esa planicie azuana. Pero tienen que venir esos amigos, esa presa de Sabaneta y la presa de Sabanayegua. Ahora hicieron la presa de Monte Grande, pero háganle los canales de riego, como le hizo el caballero que construyó el canal Yaque del Sur Asua. Necesitamos explotar la mina, necesitamos explotar los malenos de Asua para producir petróleo y después no podamos producir maíz. Sweet corn, ese sweet corn que lo vimos ahí precioso, o las batatas de San Juan, que tantas veces hemos hablado de las batatas, o los guandules que se producen en San Juan y que podríamos exportar 1.600.000 cajas de guandules a un mercado étnico como es el de Estados Unidos. Esas son las diferencias. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol o Comenzando la Noche.